Entonces, tiene la dirigida de hoy en Paideia, la dirigida 3, y el tema de hoy día es básicamente elección del consumidor, elección óptima del consumidor. Para ello hay 4 ejercicios. Sí, son 5 ejercicios. Vamos a hacer hoy día la 2, la 3 y la 4. Si alcanza tiempo un poco de la 1. Y la 5 sí queda para ustedes. Entonces, empecemos con la 2. La OS dice, las preferencias por los bienes de un consumidor pueden ser representadas por la siguiente función Stone-Geri. Esta función muy parecida les vino en su calificado 1 y les preguntaban ahí cómo podrían interpretar los parámetros, ¿no? Entonces, veamos un poco cómo se lee esa función. Como dice que la utilidad depende de dos bienes, el bien x1 y el bien x2, con los siguientes parámetros. A1 multiplicado por logaritmo de la discrepancia entre x1 menos b1, más A2 logaritmo de la discrepancia entre x2 y b2. Nos dice además que A1 es positivo, A2 es positivo, A1 más A2 es igual a 1, x1 tiene que ser mayor a b1, x2 mayor a b2, y que b1 y b2 deben ser positivos o 0. Entonces, lo primero que tenemos que ver acá es lo siguiente. La función logaritmo solamente existe para valores mayores a 0, ¿no? Entonces, esto debería ser mayor a 0, ¿no? Porque no existe el logaritmo de valores negativos. Entonces, de eso es que sale esta condición de acá. Cuando vean parámetros que multiplican acá adelante, A1 y A2, eso quiere decir cuál es el peso que le da el consumidor a ese bien. Supongamos que el A1 es mayor a la A2. Eso nos dice que nuestro consumidor disfruta de mayor satisfacción por consumir el bien X1 que consumir una unidad del bien X2. Si fueran iguales, quiere decir que ambos bienes le dan la misma utilidad. Entonces, esas son las preferencias relativas por bien X1 o bien X2. Luego, por acá hay una resta. Hay una resta porque el B1 es la cantidad mínima que debe consumir una persona para tener satisfacción al consumir ese bien. Si resulta que el consumidor consume una menor cantidad del B1 que la cantidad de X1, quiere decir que a pesar de que está consumiendo una unidad o alguna unidad de ese bien, no le está dando satisfacción. Un ejemplo de esto es el siguiente. Nosotros todos los días necesitamos una cantidad de calorías, ¿no es cierto? Hay una cantidad de calorías necesaria para sobrevivir. Solamente pasando un umbral de calorías consumidas, recién tenemos lo necesario para sobrevivir. Si consumiéramos menos de ese umbral, simplemente no podríamos sobrevivir un día más. Entonces, ese B1 quiere decir eso, la cantidad mínima que debo consumir de ese bien X1. Y el B2 me quiere decir la cantidad mínima que debo consumir del bien X2. Entonces, esto es lo que tenían que intuir en su PC. Luego me dicen que los precios son P1, P2 y los ingresos I, que conforman la recepción del consumidor. ¿Hasta ahí preguntas? Esa función Stone-Geri es una función que se ve usualmente en economía, los va a seguir durante toda la carrera, porque es una función que se utiliza para modelar bienes de primera necesidad. ¿Por qué?
porque los bienes de primera necesidad tienen un umbral de consumo mínimo, ¿no? Entonces tenemos que consumir ciertas proteínas al día como mínimo, una cierta cantidad de hierro al día como mínimo. Es por eso que esto se utiliza en consumo de bienes de primera necesidad. En la parte A nos dice, halle la relación marginal de sustitución. Que hemos definido como la utilidad marginal de X1 sobre la utilidad marginal de X2. Entonces derivemos. La utilidad marginal de X1 sería la derivada de la utilidad respecto a X1. Y la utilidad marginal de X2 derivada de la utilidad respecto a X2. Derivando eso nos sale A1 por el inverso de lo que está dentro del logaritmo, que sería X1 menos B1 por la derivada de lo que está dentro del logaritmo. En este caso, lo que está dentro del logaritmo es X1 menos B1, la derivada de todo eso sería 1. Entonces, queda eso. Y la derivada de la utilidad respecto a X2 sería A2 por la inversa de lo que está dentro del logaritmo, por la derivada de lo que está dentro del logaritmo, que sería 1. Reescribo eso y me queda lo siguiente. Entonces, esa es la relación marginal de sustitución. Bueno, lo siguiente en la B me pide la interpretación de los parámetros, ¿no? Ya dijimos que el parámetro A1 y A2 refleja la importancia que le otorga el consumidor a los bienes. Entonces pongamos eso acá. A1 y A2 refleja la importancia que le otorga el consumidor a los bienes X1 y X2 respectivamente. B1 representa el nivel mínimo de consumo del bien X1 y B2 representa el nivel mínimo de consumo del bien X2. En la parte C nos dice lo siguiente: plantee el problema de optimización del consumidor, identifique las variables endógenas y exógenas. Entonces el consumidor siempre va a buscar maximizar su utilidad, que en este caso tiene esta forma. Va a elegir, lo que puede elegir el consumidor es la cantidad de X1 y la cantidad de X2 que va a consumir, pero siempre está atado a esta restricción, que nos dice que lo que gasta en el bien X1 más lo que gasta en el bien X2 tiene que ser igual a sus ingresos. Las variables endógenas son sobre las cuales tiene poder de decisión el consumidor, es decir, el X1 y el X2. Las exógenas son las variables que no están bajo su decisión. En ese caso, el precio 1 y el precio 2 son de mercado, y el ingreso es una restricción o una característica ya innata de la persona. Y podemos parámetros, que también son exógenas, pero los podemos separar como parámetros, que son estos: A1, A2, B1 y B2. Luego nos piden establecer las condiciones de primer orden. Para ello, en un problema de optimización con restricción de igualdad, simplemente planteamos nuestro lagrangiano. El lagrangiano es igual a la función objetivo, que es la utilidad, más el lambda, donde ponemos los ingresos menos los gastos. Entonces, ingresos menos los gastos en ambos bienes.
Luego, simplemente planteamos que el lagrangiano tiene que derivarse respecto a los bienes o a las variables que decide el consumidor, en este caso x1, sería a1 entre x1 menos b1 menos lambda precio del bien 1 igual a 0, y también decide sobre la cantidad de x2 que va a consumir, por lo tanto sería a2 entre x2 menos b2 menos lambda precio del bien 2 igual a 0. También pueden derivar respecto a lambda. Entonces, tenemos eso. Luego podemos juntar estas dos expresiones. Despejamos lambda a un costado y tendríamos lo siguiente. A1 entre x1 menos b1 por 1 entre p1 igual a lambda. Y lambda en la segunda condición sería a2 entre x2 menos b2 por 1 entre precio de 2. Entonces igualamos eso y tendríamos lo siguiente. Precio 1 entre precio 2 es igual a 1 a 2. Entonces, esta es nuestra primera condición y la guardamos un rato ahí. Con eso hemos llegado a la condición de maximización. Ahora nos pide la parte de hallar las funciones de demanda marshalliana. Entonces, las funciones de demanda son aquellas funciones donde la cantidad de consumo de la persona va a depender de los ingresos y de los precios de mercado, ¿no? Entonces, lo que hacemos para eso es agarrar esta condición que encontramos y la reemplazamos en nuestra restricción presupuestaria. Entonces, primero voy a agarrar mi condición de maximización y voy a despejar x2. Entonces, tengo esto. Y como quiero meter esta ecuación dentro de mi restricción, tengo que despejar x1 o x2. En este caso voy a despejar x2. Me sale esto. Y eso ya lo puedo incluir en la restricción presupuestaria. Entonces acá pongo reemplazando en la restricción. Tendría lo siguiente. Precio del bien 1 por la cantidad del bien 1 más precio del bien 2. Y acá reemplazo ese x2. Sería precio 1, precio 2, a2, a1, x1, menos precio 1, precio 2, a2, a1, b1, más b2. Todo eso igual a los ingresos. La única endógena que tengo en esta expresión es x1. x2 ya no está. Entonces, lo que me queda es simplemente despejar x2, x1, perdón, en función de los ingresos y de los precios. Entonces hago todo eso. Acá puedo juntar algunas expresiones. Y acá tengo esta expresión de A1 más A2. Por condición del ejercicio me dijeron que A1 más A2 es 1. Entonces puedo reemplazar eso.
despejo X1 y tendría lo siguiente. B1 más A1 entre P1 por los ingresos menos A1 entre P1 por B2, P2 más B1, P1. Este X1, que ya está en función solamente de los ingresos y solamente de los precios, y evidentemente los parámetros no nos importan ahora, ya lo puedo llamar una curva de demanda, una función de demanda marshalliana. Le pongo una M acá y esta ya sería mi demanda por el bien X1. Y de manera análoga la tengo que hacer para el bien X2. Entonces, tengo esto. Tengo esta expresión que ya tenía hace un rato. Toda esta expresión, que es X1, la reemplazo acá. Y en la nueva expresión que va a salir de ahí, solamente voy a tener como endógena a mi X2. Entonces lo comprueban y va a salir esto. Como son bienes simétricos, es decir, la función es simétrica para ambos, va a ser una función bastante parecida a esta. Si se dan cuenta, es bastante simétrico, ¿no? Solamente está cambiando, en vez de la 2 es la 1, en vez del P2 es el P1, igual es al ingreso, y va cambiando. Y es simétrica por el hecho que en nuestra función que nos daban acá, tiene la misma forma funcional para ambos bienes. Entonces, esas serían mis demandas marshallianas para el bien X1 y para el bien X2. ¿Qué más nos piden? ¿Hay preguntas, chicos? Esto es la parte E. Nos piden graficar las demandas de ambos bienes. Resulta que aunque parezca compleja esta función, precio 1, cantidad del bien 1, aunque parezca compleja, lo único que nos interesa es la relación, ¿no? Si es inverso o directo. Entonces acá está X1 y acá está precio 1 y precio 1. ¿Hay una relación inversa o directa? Inversa, ¿no? Entonces va a ser una pendiente simplemente negativa. Lo único que nos interesa al momento de graficar curvas marshallianas de demanda o curvas de Engel va a ser la dirección, si es negativa o positiva, o si es constante. No nos va a interesar mucho si es forma logarítmica, perdón, si es forma pendiente variable o pendiente constante. Nos interesa solamente la relación negativa o positiva. Finalmente me piden ahí la elección óptima cuando el precio del bien 1 es 1, cuando el precio del bien 2 es 0.5 y cuando los ingresos es 200. Para eso lo único que me queda es reemplazar en mis funciones de demanda. Entonces me piden ahí la elección óptima cuando el precio del bien 1 es 1, cuando el precio del bien 2 es 0.5 y cuando los ingresos son 200. Entonces agarro mi curva
mi función de demanda del bien x1 y reemplazo esos valores. CAS 200, CAS 1, B2 por 0.5 más B1 por 1. Opero ahí un poco. Entonces, como no sé los parámetros B1 y B2, me quedo con eso. Esta sería mi cantidad óptima. ¿Qué más? Luego me piden la cantidad óptima para el bien x2. También reemplazo. Como no sé los valores de los A's y los B's, ¿qué hay? Entonces, eso sería la solución de este problema. Y luego nos piden en la parte, creo que es F. A ver. Bueno, esa es la última parte, ¿no? Pero también nos podemos preguntar, ¿qué sucede si el B1 y el B2 son ceros? Ponemos un G. ¿Qué pasa si B1 y B2 es igual a 0? Resulta que si nuestro B1 y B2, es decir, las cantidades mínimas de consumo, se igualan a 0, nuestra función de utilidad cambiaría eso, ¿no? A1 logaritmo de x1 más A2 logaritmo de x2. Sujeto a la restricción que ya sabemos. Pero lo que me importa acá es decirles que esta función es equivalente a una Cobb Douglas. Esto es equivalente a una Cobb Douglas. ¿Por qué? Porque la relación marginal de sustitución de esta función y de una Cobb Douglas que tendría esta forma es la misma. Entonces, voy a sacar la relación marginal de sustitución acá y acá también. Utilidad marginal de x1 entre utilidad marginal de x2. Acá tendría que es A1 entre x1, A2 entre x2. Eso sería A1 x2, A2 x1. Que también utilidad marginal de x1, utilidad marginal de x2. Ya, x A1 o x1 A1 menos 1 entre A2 x1 A1 x2 A2 menos 1. Acá quedaría 1 entre A2 por x2 x1. Entonces, las relaciones marginales de sustitución para esta función con logaritmos y para esta función Cobb Douglas es la misma. Por tanto, puedo decir que estas funciones son equivalentes. Y son equivalentes también porque son transformaciones, ¿no? Una es transformación lineal de la otra. Entonces, solamente para decirles eso, ¿no? Que cuando los B o las cantidades mínimas de consumo son iguales a 0, esa función Stone-Getty es equivalente a una función Cobb Douglas. ¿Hay preguntas, chicos? Yo sé que algunos ya saben esto porque en Intro a la Micro hay profesores que llegan a estos temas y los hacen bien complejos, pero sé que algunos también recién están viendo por primera vez.
Depende bastante con qué profe lleven dentro de la micro, ¿no? Hay profes que dentro de la micro le hacen bien matemático y ya seguro hicieron esto. Y hay profesores que son bien teóricos en intro de la micro y de seguro recién están viendo este tipo de funciones. En la pregunta 3 nos están dando una función de utilidad CES, que es la abreviación de elasticidades de sustitución constante. Resulta que esta función es la función madre, es la función que engloba a más funciones. En la clase, en la dirigida anterior, quedó un ejercicio que era exactamente que utilizaba esta función y lo que les dije que se fijaran en el solucionario era que vean cómo esa función se puede transformar en una lineal, se puede transformar en una Cobb-Douglas, se puede transformar en una función mínimo o también una función máxima. Entonces, esta función es interesante porque dependiendo de qué valores tome ese ρ, ese parámetro ρ, puede dar lugar a más otras funciones. Entonces, veamos. Pregunta 3. La función de utilidad depende de cuánto se consume el bien x1 del bien x2 y tiene esta forma funcional. Alfa 1, x1 elevado a la ρ más alfa 2 por x2 elevado a la ρ entre esta expresión, donde el ρ puede estar entre menos infinito y 1, pero ese ρ no puede ser igual a 0. Donde ese ρ es la elasticidad de sustitución. Cuando dos bienes son sustitutos, esa elasticidad va a ser grande. Si no pueden sustituirse el x1 por el x2, esa elasticidad va a ser pequeña. Entonces, este parámetro es la elasticidad de sustitución. Este parámetro nos dice de qué grado de homogeneidad es la función. Alfa 1 y alfa 2 son parámetros que representan las preferencias relativas del individuo respecto a los bienes. Del mismo modo que vimos en el anterior ejercicio, donde el A1 y el A2 representaban la preferencia relativa por el bien X1 y el bien X2. Acá también el alfa 1 y el alfa 2 representan la preferencia por esos bienes, ¿no? Entonces, si alfa 1 y alfa 2 son iguales, quiere decir que nuestro consumidor recibe la misma utilidad por una unidad del X1 y del X2. Si el alfa 1 sería mayor al alfa 2, quiere decir que le da más utilidad consumir el bien X1 que una unidad del bien X2. Además, nos dicen que el precio 1, precio 2 y los ingresos se definen P1, P2 y M. Ok, entonces resolvamos lo que nos piden. Primero nos piden comprobar que ese parámetro de verdad representa el grado de homogeneidad. Entonces simplemente apliquemos lo que hicimos en la clase pasada, que era agarrar nuestra función de utilidad y multiplicar por una constante los argumentos. En ese caso, los argumentos de esa función son x1 y x2, y los voy a multiplicar por una constante que seríamos teta. Teta por x1 y teta por x2. Entonces hago la función con esos nuevos argumentos multiplicados. Tendría lo siguiente. Teta x1, teta por x1, todo elevado a la ρ, más alfa 2, teta por x2. Tengo todo eso y ya está. Opero eso para tratar de rescatar la función original. Tendría lo siguiente. Estoy factorizando el teta elevado a ese ρ. Y todo esto elevado a esa expresión.
El teta, la rho, elevado a esa expresión, simplemente sería teta elevado al phi. Creo que es phi eso, no recuerdo bien. Tengo esto. Y resulta que toda esta expresión es mi función original, ¿no? Mi función utilidad de x1 y x2. Entonces resulta que sí puedo escribir esa función escalada por ese teta de esta forma, ¿no? Entonces me dicen que sí puedo escribir de esa forma si es homogénea. Y es homogénea con grado al exponente que acompaña al teta. Entonces en este caso, si es homogénea de grado phi, creo que es phi. Con eso comprobamos que ese parámetro en verdad nos decía de qué grado de qué grado de homogeneidad es la función. Luego me piden que calcule la relación marginal de sustitución. Entonces sabemos que por definición es la utilidad marginal de x1 entre la utilidad marginal de x2. Entonces la utilidad marginal de x1 sería la derivada de la utilidad respecto a x1. Entonces sería lo siguiente. Primero derivo toda la función. Entonces tendría que bajar esta expresión. ¿No? El exponente baja a multiplicar. Y tendría que restarle 1. Luego tengo que derivar lo que está dentro de la función respecto a x1. Entonces sería alfa 1 multiplicado por el rho multiplicado por x1 por el rho menos 1. Todo eso sería la utilidad marginal x1. Luego la utilidad marginal x2 también tiene que bajar el exponente. Y el nuevo exponente debería ser esto menos 1. Y luego derivo lo que está dentro de la función respecto a x2. Sería alfa 2 rho x2 rho menos 1. Toda esa expresión se simplifica y me quedaría alfa 1 entre alfa 2 por x2 entre x1, todo eso elevado a la 1 menos 1. Esa es la relación marginal de sustitución. Luego la parte C me dice lo siguiente. ¿Cuál es la interpretación del parámetro rho? ¿Cuál es su relación con la relación marginal de sustitución? Hace un momento les dije que ese rho nos decía si dos bienes eran sustitutos entre ellos. Entonces rho nos da la siguiente información. Nos dice cuán fácil se puede sustituir un bien por el otro. Por ejemplo, si ese rho es igual a 1, la función se asemeja a una lineal. Y una función lineal es aquella donde son sustitutos perfectos, ¿no? Y cuando son sustitutos perfectos, decimos que yo puedo sustituir todo mi consumo del bien 1 por el consumo del bien 2. Entonces, en ese ejemplo es totalmente sustituible. Si, por ejemplo, ese rho tiende al infinito, a menos infinito, quiere decir que son difíciles de sustituir. ¿Y qué bienes se les viene a la mente que son difíciles de sustituir? Los bienes complementarios, ¿no? Y los bienes complementarios se representan gráficamente por funciones mínimo.
Entonces, cuando ρ tiende a menos infinito, diremos que se puede expresar como se puede graficar como una función mínima. Luego me dice la parte E que plantea el problema del consumidor. El consumidor busca maximizar su utilidad, que depende del consumo del bien 1, del bien 2, con la siguiente forma funcional. El consumidor puede decidir cuánto consumir el bien X1 y cuánto consumir el bien X2, y está sujeto a su restricción, que es que todos los gastos en ambos bienes sean iguales a sus ingresos. Las variables endógenas son sobre las cuales tiene poder de decisión el consumidor, es decir, cuánto consume de X1 y X2. Las exógenas son aquellas sobre las cuales no puede influir el consumidor, en este caso su ingreso está dado y los precios son del mercado. Y los parámetros, que también son exógenas, pero los podemos separar como una nueva categoría, son todos estos. Dicho eso, podemos plantearnos a la Lagrangiano. Entonces, el Lagrangiano simplemente es nuestra función objetivo, que es la función utilidad, más el lambda, que multiplica a la diferencia de los ingresos menos los gastos. Como el consumidor puede elegir sobre la cantidad de X1 y X2, tengo que derivar el Lagrangiano respecto a X1 y también respecto a X2. Entonces, derivo respecto a X1, entonces derivo toda la función, baja el exponente, resta el exponente 1, y derivo luego lo que está dentro de la función. En este caso, respecto a X1 sería alfa 1 por ρ, X1, ρ menos 1. Menos lambda por precio del bien 1. Derivo de forma similar o equivalente para el caso del X2. Me queda lo siguiente. Agarro las dos condiciones. En esas condiciones puedo despejar lambda. Si despejo lambda, me quedaría algo así. O si despejo lambda, igual los lambdas, me quedaría lo siguiente. Que alfa 1 entre alfa 2 por X2, X1. ¿Y qué era esta expresión hace un rato que la encontramos? Era la relación marginal de sustitución, ¿no? Entonces, quizás si no queremos hacer todo este proceso largo, de frente hubiéramos podido decir que la relación marginal de sustitución es igual a la relación de precio, ¿no? Esa era otra forma más corta. O sea, en esa condición me dice cuál es la relación de las cantidades con los precios relativos. Si quiero reemplazar toda esta expresión dentro de mi función, dentro de mi restricción presupuestaria, debo despejar X1 o X2. Entonces, en ese caso, yo quiero despejar X2. Me quedaría lo siguiente. Y esto ya lo puedo reemplazar en mi restricción presupuestaria. Y eso es lo que me pide en la parte F. Reemplazando en mi restricción presupuestaria, quedaría lo siguiente. Precio del bien 1 por cantidad del bien 1 más precio del bien 2 por la cantidad
del bien x2, que es toda esa expresión, sería P1, P2, alfa 2, alfa 1, 1 entre 1 menos ρ por x1, es igual a los ingresos. En toda esa expresión, la única endógena que está ahí es x1, así que solo me queda despejar x1. A ver, despejemos. Tendríamos P1, x1 más P2 a la 1 menos 1 entre 1 menos ρ por P1 a la 1 menos 1 menos ρ por alfa 2, alfa 1, 1, 1 menos ρ por x1 es igual a los ingresos. Luego puedo factorizar P1 y x1, que haría 1 más P2 menos ρ entre 1 menos ρ por precio del 1, 1 entre 1 menos ρ menos 1, alfa 2, alfa 1, todo eso elevado a la 1 menos 1, 1 entre 1 menos ρ, es igual a los ingresos. Entonces ahí tengo que hacer algunas transformaciones. Precio 1, x1, 1 más P1 entre P2, todo eso elevado a la ρ entre 1 menos ρ, alfa 2 entre alfa 1, 1 menos 1 entre 1 menos ρ, igual a ingresos. Puedo despejar x1, me quedaría ingresos entre precio de 1 multiplicado por 1 más la relación de precios elevado a esta expresión por alfa 2 entre alfa 1 elevado a esta expresión. Como ese x1 solamente está en función del ingreso, de los precios y del parámetro, puedo decir que ese ya es mi curva de demanda warszawiana. De modo equivalente para el x2, hago el mismo procedimiento y como en función de utilidad son tienen la misma forma funcional x1 y x2, mi función de demanda va a ser simétrica. Es decir, solamente van a cambiar de lugar los precios. Entonces, donde está el precio del bien 1, ahora va a estar el precio del bien 2. Esa sería mi demanda warszawiana para el bien 2. Pero resulta que hace un momento dijimos que esta función se puede transformar en funciones más sencillas dependiendo qué valor tome ρ, ¿no? Eso es exactamente lo que nos pide en la siguiente parte. ¿Qué sucede si el problema del consumidor, qué sucede con el problema del consumidor si ρ es igual a 1, luego si tiende a 0 y luego si tiende a menos infinito? Entonces veamos eso. En la G nos dice si el ρ es igual a 1. Entonces, si r es igual a 1, resulta que la función de utilidad se transforma en la siguiente. Tendría, espérenme, ρ, ya. Se transforma de esa forma.
Si yo hallo la relación marginal de sustitución de esa función, ahora ya transformada, resulta lo siguiente. Derivo primero respecto a x1 y tendría lo siguiente. Luego derivo respecto a lo que está dentro. Y ahora respecto a x2. Se va todo esto y solamente me queda alfa 1 y alfa 2. Resulta que esta relación marginal de sustitución es una constante. Alfa 1 y alfa 2 son parámetros. Entonces, esta relación marginal de sustitución siempre va a ser la misma, nunca va a cambiar. Y en clase vieron que una relación marginal de sustitución constante se presenta cuando hay bienes sustitutos perfectos. En este caso, esta relación marginal constante, esta RMS constante, me está diciendo que los bienes son sustitutos perfectos. Luego, en la parte H, me dice lo siguiente. ¿Qué sucede si el ρ tiende a 0? Entonces, igual, veamos nuestra relación marginal de sustitución. Agarremos la relación marginal de sustitución que habíamos hallado hace un rato, que era esta. Esta era nuestra relación marginal de sustitución. Veamos qué pasa si tiende el ρ a 0. Si este ρ tiende a 0, resulta que la relación marginal de sustitución cada vez va a estar más cerca de esta expresión elevado solamente a la 1. Y esta relación marginal de sustitución ya no es constante, sino es variable, ¿no? Es variable porque cambia según cómo cambie la cantidad consumida del X2 y de la cantidad consumida del X1. Dependiendo en qué punto de consumo me encuentre, es distinta la relación marginal de sustitución. Y esta relación marginal de sustitución variable y de esta forma es equivalente a la relación marginal de sustitución de una Cobb-Douglas. En clase vieron la Cobb-Douglas y cuando sacaron la relación marginal de sustitución salió una relación muy parecida a esta. Entonces, cuando el ρ tiende a infinito, diremos que la función se transforma en una Cobb-Douglas. Finalmente, en la parte I me dice qué sucede si este ρ tiende a menos infinito. Entonces, cuando tiende a menos infinito, ya dijimos que es muy difícil reemplazar un bien por el otro, y por tanto, en ese caso, estaríamos frente a una función de la forma mínima, ¿no? Una función mínimo se grafica de esta forma. Y resulta que la relación marginal de sustitución en una función de esta forma es en ese tramo infinito y en ese tramo horizontal 0. Entonces, con eso ya vimos las formas en las que se puede transformar esa función CES en varias funciones más específicas. Si quieren la comprobación ya matemática de cómo se transforman, para eso ya hay que revisar algunos libros ya más de matemática aplicada. Lo que estamos haciendo acá es intuitivo, ¿no? Intuir qué valor toma ese ρ, qué información nos da ese ρ y cómo se debería transformar, qué debería representar.
dependiendo de cuál es la intuición que tenemos sobre la interpretación de Rho. La transformación ya es puramente matemática y ya no es parte de ese curso. ¿Preguntas hasta ahí, chicos? Son las 9:05. Ok, entonces vayamos a la pregunta 4. En la pregunta 4 nos dice, asuma que las preferencias para dos bienes, tazas de café y panes, pueden ser representadas por la siguiente función mínimo. La utilidad depende del consumo del X1 y del X2 con la siguiente forma funcional. Alfa X1 y X2. Donde el alfa es positivo, el precio del bien 1 es 2, el precio del bien 2 es 2.5 y los ingresos es 120. Lo primero que nos piden es la relación marginal de sustitución. Entonces grafiquemos nuestra función mínimo. Para graficar la función mínimo, como ya vimos en la clase, en la dirigida anterior, tenemos que hallar la senda, es decir, aquella curva que une los vértices de las curvas de indiferencia. Cuando es una función mínimo, sabemos que tiene esa forma de L, ¿no? Si juntamos los vértices, nos va a dar esa curva azul, una recta azul, esa recta azul, y para hallar esa recta azul, simplemente igualamos los argumentos de la función mínimo. Nos igualamos alfa x1 igual a x2. Si graficamos acá x1 y hasta el lado x2, para graficar esa recta deberíamos despejar x2. ¿Por qué? Porque el x2 es el que está en el eje vertical. Entonces, graficamos esa recta. Cuya pendiente sería alfa, ¿no? Y nuestras curvas de diferencia van a pasar por esa recta. Como ya vimos en la clase anterior también, vamos a decir que la relación marginal de sustitución en este tramo vertical va a ser infinito o menos infinito. Y acá va a ser la relación marginal de sustitución igual a 0. ¿Por qué? Veamos por qué. Agarramos dos puntos, ese punto A y ese punto B. Y vayamos a la definición de la relación marginal de sustitución, que era variación de x2 entre variación de x1. Cuando yo me muevo del punto A al punto B, ¿cuánto varía x2? Nada, ¿no? Sigue siendo la misma cantidad. Entonces, varía 0. Cuando me muevo de A a B, si estoy cambiando de cantidad de x1, una cantidad positiva, cualquier cantidad positiva, igual eso va a ser 0. Por eso es que en ese tramo la relación marginal de sustitución es 0. Luego vayamos al punto A y me quiero mover al punto C. La relación marginal de sustitución, por definición, es variación de x2 de variación de x1. Cuando me muevo de A a C, no varía mi cantidad de x1, pero sí varía mi cantidad de x2, digamos una cantidad b. Cualquier número entre
un 0 es infinito, ¿no? Y acá tendríamos el menos, sería menos. Entonces, por eso, en la parte vertical, la relación marginal de sustitución es menos infinito, en la parte horizontal es 0, y en el vértice no existe la relación marginal de sustitución. Entonces, pongamos eso acá. Es menos infinito, es 0, y no existe, o no definida. No definida en el vértice. En el vértice se cumple esta igualdad. Este es en el tramo vertical. Este es en el tramo horizontal. En la parte B nos preguntan ¿qué interpretación le debo dar al alfa? Entonces agarremos esta función que agarré hace un rato y despejo x2 entre x1 es igual a alfa entre 1, ¿no? Entonces la interpretación que le puedo dar al alfa es decir, ¿cuántas unidades del x2 debo consumir junto a una unidad de x1? Como son complementarios, esa debe ser la interpretación. Si yo consumo una cantidad de x1, ¿por cuántos tengo que acompañarlas por alfa unidades de x2? Luego, la parte C nos dice, plantee el problema de optimización del consumidor, identificando las endógenas y las exógenas. En este caso, como es una función mínimo, no puedo aplicar un lagrangiano. Lo único que puedo hacer es agarrar esa igualdad y reemplazar en mi función, en mi restricción presupuestaria. Entonces sé que mi restricción es ingreso igual a precio viene 1, x1. Entonces ahí reemplazo el x2. x1 despejo ahí x1, sale que es ingreso entre precio del bien 1 más alfa precio del bien 2. Esa ecuación donde x1 solamente es la función de ingresos y de precios, se le llama la demanda marshalliana. Equivalente para el bien x2, tendría esto. x2 es igual a alfa x1, x1 es esto, puedo dejarlo así o puedo operar más, puedo dejarlo ahí nomás. Ya tengo mis dos demandas. En ese caso ya me dan valores para para precio 1, para precio 2 y para ingresos, así que puedo hallar la elección óptima. Lo reemplazo acá. Sé que el precio 1 es igual a 2, el precio 2 es igual a 2.5 y el ingreso es igual a 120. Ingreso 120, el precio 1, que es 2, más alfa precio 2, que es 2.5. X2 es igual a alfa por ingreso 120, entre precio 1, 2, más alfa precio 2, 2.5.
Lamentablemente no me dan el valor de alfa, así que no voy a poder hallar eso. Supongamos que el alfa es... Asumamos acá. Asumamos que el alfa es igual a 1, para no hacer mucho problema. Sería x1 igual a 120 entre 4.5. x2 es igual a 120 entre 4.5. Entonces, cuando he puesto el alfa 1, estoy diciendo, según esa interpretación, que por cada unidad del bien x1 también debo consumir una unidad del bien x2. Me sale acá que x1 debe ser 26,66, x2 26,66. Bueno, con eso ya acabé todo, solo me falta graficar. Entonces, básicamente este mismo gráfico. Solo que ahora ya sé que mi alfa es 1, por tanto esa pendiente es 1. Voy a borrar esto. Esta sería mi restricción presupuestaria, que debe coincidir con perdón, con el vértice acá. Que sería el punto 26,6 y 26,6. Esa sería la elección óptima. Ya hemos hallado las funciones, que son estas, y ya tengo todo. ¿Hasta ahí preguntas, chicos? En la clase de hoy era hacer estos 3 ejercicios. Podemos avanzar un poco con el ejercicio 1, quizás hacer la mitad. A ver. Si tienen preguntas, es el momento, chicos, por favor. Nos hagamos un par de la pregunta 1 y lo demás queda para que hagan de ejercicio ustedes. Entonces empecemos con el A. En el A me dice que hay una utilidad que depende del consumo del bien X y del consumo del bien Y con esa forma. Puedo operar ahí. Sería 0.5 por X más 0.5 por Y menos 3. Como están viendo ahí, ya más o menos puedo intuir que son bienes perfectamente sustituibles, sustitutos perfectos, porque están en una función, una combinación lineal, ¿no? Si grafico eso, me va a salir que es de la siguiente forma. Si agarro una utilidad constante, U0, va a resultar que si yo despejo Y ahí para graficarlo, tendría lo siguiente. Multiplico todo por 2. Si grafico esa función de utilidad, sería de esta forma.
Esa curva roja es una curva de indiferencia, donde todas las combinaciones que están sobre esa curva dan la misma utilidad U0, que en este caso puede ser una constante cualquiera. Y con pendiente 1, ¿no? Porque acá la pendiente es 1. Por otro lado, sé que mi restricción presupuestaria es ingreso igual a precio de X por X más precio de Y por Y. Para graficar eso, tengo que despejar Y, porque Y está en mi gráfico en el eje vertical. Entonces, despejo Y, tendría Y igual a ingreso entre precio de Y menos precio de X entre precio de Y por X. En este caso, mi pendiente acá es menos PX entre PY. Han visto en clase que para que haya una elección óptima, tiene que suceder lo siguiente, ¿no? Agarramos la curva de indiferencia de cualquier utilidad y debe coincidir con la restricción presupuestaria. Ese punto es el lugar de la elección óptima del consumidor. En este caso, tanto la curva de indiferencia como la restricción presupuestaria son lineales. Entonces, vamos a ver que puede haber varios casos. Un caso donde esta pendiente es mayor a esta pendiente 1, otro caso donde es menor y otro caso donde es igual. Entonces, grafiquemos eso. Vamos a graficar todos los casos. Grafiquemos el caso donde esta relación de precios es menor a esa pendiente 1. Entonces, debería ser algo así. Si es menor a 1, debería ser más echado que el 1. Y la pendiente 1, que es esta, que voy a ponerla en rojo, tendría la siguiente forma. Entonces, la pendiente de esta curva roja, que es mi mi restricción presupuestaria, es menos precio de X entre precio de Y. Esa es la pendiente. Y la pendiente de este X es menos 1. Si sucede eso, mi solución óptima va a estar en este punto. Es decir, solamente voy a consumir el bien X. En ese punto resulta que solamente voy a consumir X. Y voy a consumir Y0. Y como solo consumo X, todo mi ingreso lo destino al bien X. Si pasa lo contrario, perdón, si pasa lo contrario y la pendiente es mayor a 1, es decir, está así, esta pendiente es mayor a 1, la pendiente de esta línea roja sería menos 1, mi solución va a estar en este vértice. En este vértice me dice que X es 0 y Y es todo el ingreso consumido en el bien Y. Esos dos casos son casos extremos. El caso intermedio sería donde el precio de X entre precio de Y es igual a 1. Ese caso, que es el tercer caso, sería donde exactamente la curva de indiferencia está superpuesta a la curva de restricción presupuestaria. En ese caso hay infinitas soluciones porque hay infinitos puntos, ¿no? Toda la misma curva es para ambos casos, entonces las soluciones son infinitas. Este caso no nos interesa porque hay infinitas soluciones. Lo que nos interesa son estos dos casos. Entonces hagamos uno de los casos. El primer caso donde la relación de precios es menor a 1.
En el caso 1, nos dice que la relación de precios menor a 1. Si despejamos, me dice que el precio de X es menor al precio de Y. Tiene sentido, ¿no? Si ambos bienes me dan la misma utilidad porque se pueden sustituir fácilmente, voy a consumir el más barato. En este caso, el más barato es X. Entonces, X es el que consumo. Todo mi ingreso se va a X. Y el Y no consumo nada porque es... Ya regresé, chicos. Se fue el internet. Ahora sí me escuchan, ¿no? Ya, bacán. Entonces, ya hallé mis demandas marshallianas para X y para Y. Ahora me piden probar la homogeneidad de ambas funciones. Entonces, para probar la homogeneidad, simplemente multiplico los argumentos por una constante, ¿no? Entonces, en el caso de la demanda del bien X, dependía del ingreso y dependía de los precios. Esa es definición de una curva marshalliana. Era M entre Px. Para probar la homogeneidad, lo que tengo que hacer es multiplicar por una constante, en este caso lambda, a todos los argumentos, y y aplicar la función. O sea, lambda por m entre lambda por precio de x sería igual a m entre px. Lo que quiere decir es que es el lambda elevado a la 0 por la función inicial. Entonces, en este caso, la curva de demanda del bien x es homogénea de grado 0. Lo mismo hago para el bien y. Por definición, la demanda marshalliana depende de ingresos y de precios. En este caso era 0. Ahora multiplico los argumentos por una constante. Va a seguir siendo 0. Es igual homogéneo de grado 0. Es homogénea de grado 0. Luego me piden graficar las demandas marshallianas y graficar las curvas de Engel. Graficamos las demandas y graficamos las curvas de Engel. Entonces, un gráfico para el bien X, otro gráfico para el bien Y. En las curvas de demanda, lo que me dicen es la relación entre la cantidad y el precio. Acá también cantidad de Y relacionada con su precio. Y las curvas de Engel lo que me dicen es relaciona las cantidades consumidas con los ingresos. Ingreso acá y acá cantidad de Y. Yo sé que mi demanda marshalliana de X es M entre P de X y de Y es 0. Entonces, para dibujar la curva de demanda, agarro la relación, ¿no? La relación entre precios y cantidades. Tiene una relación inversa, entonces tiene esa forma. En el caso del Y, sin importar cuál sea mi precio, siempre voy a consumir 0. Entonces, mi curva de demanda sería esta. Siempre en 0. Luego voy a mis curvas de Engel. Que me dicen que relación en este caso
la cantidad eh, con los ingresos. En este caso, si quiero saber la pendiente, debería derivar Sx respecto a m. Entonces, es 1 entre p de x. Y p de x es un número, por tanto, es una constante. Al ser una constante, tiene la siguiente forma. Empieza en el eje 0, 0 y tiene una pendiente positiva y constante. Lo mismo para la cantidad, para la demanda de Y. En este caso, sin importar cuál sea mi ingreso, siempre voy a consumir 0. Entonces, mi curva de Engel para este caso también va a estar acá. Finalmente, me piden cuáles son los tipos de bienes. Entonces, resulta que en clase han visto que todavía no han visto elasticidades, pero sí han visto elasticidades parciales, es decir, las derivadas. Si derivo mi curva, mi demanda marshalliana de X respecto al precio de X, me va a dar lo siguiente. Menos M entre el precio del bien X al cuadrado. M es positivo, porque es ingreso. Precio es positivo. Entonces todo esto sería negativo. Si yo derivo la demanda marshalliana respecto a los ingresos, me va a salir 1 entre precio X y eso es positivo. Entonces, esta primera expresión lo que me está diciendo es, cuando aumenta el precio del bien, su cantidad consumida o demandada se reduce. Eso es característico de ¿qué? De un bien ordinario, ¿no? Entonces, es un bien ordinario. Acá me dice que cuando los ingresos de las personas suben, la cantidad demandada o consumida también, cuando M aumenta, la cantidad demandada aumenta. Y eso es característico de los bienes normales, ¿no? Sabemos lo siguiente. Cuando, bueno, pongamos acá. Con la derivada del bien respecto a los precios es negativa, es un bien ordinario. Cuando la derivada respecto al precio es positiva, se llama bien Giffen. Cuando la derivada respecto a los ingresos es positiva, cuando la derivada respecto a los ingresos es negativa, nos sacamos las derivadas respecto a los ingresos y los precios, podemos saber si son ordinarios, Giffen, normales o inferiores. Con lo que tenemos ahorita no podemos decir si son complementarios o sustitutos. Deberíamos utilizar la demanda cruzada, perdón, la elasticidad cruzada. Pero sabemos desde el inicio que como tienen una forma, una combinación lineal, son sustitutos, ¿no? Entonces podemos decir de frente que son sustitutos. Entonces, de esta misma forma tienen que hacer para el B, el C, el D, el E y el F. ¿Preguntas, chicos?
preguntas? Nada. Quiero ver qué tenemos la siguiente semana. Diego, yo tengo una pregunta, pero de la prédica calificada. Dime. En la 1C, ah, yo lo interpreté como si fuera un, un problema de mínimo, creo. Sí, mínimo. O sea, de complementarios, me A ver, parece. léeme el ejercicio, que son dos calificadas distintas y no sé si te tocó. A ver, dice que teníamos que analizar las preferencias y teníamos que decir qué postulados o axiomas no se cumplían. Y dice, Allá. una persona puede consumir leche y galletas. Se sabe que está dispuesto a consumir un vaso menos de leche con tal de consumir una unidad menos de galletas, con tal de mantener el mismo nivel de satisfacción. A ver, espérame. Pregunta uno, ¿no? Sí. Uno C. Una persona puede consumir leche y galletas, saber que puede consumir un vaso menos de leche con tal de consumir una unidad menos de galletas. Ah, ya, sí, son complementarios, pero los Y, complementarios violan varios supuestos, ¿no? Violan el supuesto de convexidad al origen, violan el supuesto de no saturación, eh, básicamente esos dos. O sea, ya. ujú. Como tendrían forma de L, una función mínimo, esa no es convexa al origen, eh, también viola el supuesto de no saturación. Dijimos que si sale la misma línea, dos canastas, una tiene más bienes de bien, al menos eh, tiene más de uno de los bienes, por lo tanto viola no saturación. Eso es lo que quería que pongan ahí, qué supuestos están violando. Ujú. Más preguntas, chicos. En la siguiente clase tenemos evaluación conceptual 2 y práctica dirigida 4. Entonces, déjenme ver qué va a entrar en la dirigida, en la calificada, en la evaluación conceptual. A ver, evaluación conceptual viene lo siguiente. Viene elección del consumidor, viene estática comparativa del modelo del consumidor, es decir, qué tipos de bienes son, viene el efecto ingreso, efecto sustitución y el problema de dualidad. Es decir, la función de utilidad indirecta, el problema dual, la función de gasto, la demanda compensada o hicksiana y el lema de Shepard. Es decir, viene todo hasta antes de Slasky para la evaluación conceptual 2. Diego, disculpe, ¿podrías repetir los temas por Ya, son elección del consumidor, luego estática comparativa el modelo del consumidor, es decir, ver qué tipo de bienes son, luego el efecto ingreso y el efecto sustitución, y finalmente el tema de dualidad, que abarca qué es una función de utilidad indirecta, cuál es el problema dual, cuál es la función de gasto, qué es la función compensada o hicksiana, y finalmente el lema de Shepard. Es decir, repasen sus diapositivas hasta antes de Slasky. Slasky no hay. Para las PCs no hay reuniones Zoom porque